Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema el perdón de pecados. Así que, mi amado hermano y amigo, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura de la misma y ser grandemente bendecidos a través de las Sagradas Escrituras en el día de hoy. La lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, el verso 34. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y yo no me acordaré más de su pecado. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu sagrada y divina presencia, oh Dios, para suplicarte en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que seas tú, oh Dios, tomando esta palabra en el día de hoy, y seas tú, oh Dios, libertando al cautivo, sanando, oh Dios, al enfermo, transformando al hombre y la mujer que se acerca a ti. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. La gloria para ti. Amén. Amén. La Biblia dice, mis amados, que el hombre por naturaleza es pecador. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alabado el Señor. Y que no solamente el hombre por naturaleza es pecador, sino que su pecado ha separado al hombre de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, mis amados, separa al hombre, interrumpe la comunicación, la comunión espiritual con el Dios creador. El hombre que vive en su pecado vive distanciado de Dios. Por más que intente en su vida llena de religión, con una mentalidad llena, amado, de liturgias, de ceremonias, no podrá acercarse al Señor. La única forma en que el hombre puede acercarse a Dios es arrepintiéndose de sus pecados y aceptándole como Señor y Salvador de su alma. La Biblia dice que el hombre que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Pero también la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, se arrepiente, le acepta, a ese oye. Pero no todo, amado, está perdido para el hombre. Aunque el hombre está distanciado, separado de Dios, o como dice la palabra, destituido de la gloria de Dios, no todo está perdido. Dios aún está en su trono y desde el cielo juzga al pecador, pero también extiende su mano a favor del perdido. Lo levanta y lo salva. La misericordia de Dios no se ha cortado. La Biblia dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El hombre que se arrepiente y clama al cielo, Dios lo escucha,
Dios lo perdona, Dios lo levanta, lo restituye y lo hace como que nunca ha pecado en toda su vida. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El perdón de los pecados es por medio de Jesucristo. En Lucas capítulo 5, en el verso 20, en aquel suceso donde 4 hombres trajeron a un paralítico a la casa donde Jesús estaba predicando el evangelio. Y por la multitud no podían entrar. El registro bíblico nos dice que se subieron al tejado, al techo, y más o menos calculando dónde podían escuchar más pronunciada la voz de Cristo, entendiendo que allí se encontraba. Dice la Biblia que abrieron un hueco en el techo y aquellos 4 hombres hicieron descender al paralítico justo delante de donde estaba el Señor. Y la Biblia dice en el Evangelio de Lucas 5:20, al ver el Señor Jesucristo, la fe de ellos. Amados, parece que hay más gente interesada que sus familiares cercanos se conviertan al Señor que la misma persona que necesita tanto de Dios. A pesar de que este hombre, por sus limitaciones, por ser paralítico, no podía de ninguna forma ingresar a la casa donde el Señor estaba predicando, no solamente por la multitud, sino por la incapacidad física que tenía este hombre. Pero aquellos hombres hicieron un hueco en el techo y descendió aquel paralítico, y la Biblia dice que Jesús dijo, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Amado, y eso trajo, amado, una situación incómoda para los religiosos que estaban allí escuchando la palabra, pero no con el fin de aceptar las enseñanzas de Cristo y de apartarse de su pecado y convertirse al evangelio, sino simplemente buscando ocasión. La Biblia nos dice que comenzaron a cavilar, a pensar en su interior, en su corazón, que él blasfemaba. Este hombre blasfema porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Era lo que ellos tenían en su mente, eran sus pensamientos. No articularon palabra alguna, pero el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, escuchó sus pensamientos. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo, pues, para que sepan que Cristo, el Hijo del Hombre, tiene poder no solamente para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el registro bíblico dice que aquel hombre se incorporó, tomó su lecho y se fue para su casa. El perdón de pecados, mis amados, es únicamente en el nombre de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. También en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia es más profunda de lo que algunos piensan. Y dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentira, es mentiroso. El hombre, por más que trate de eludir, evadir su responsabilidad espiritual para con Dios, de que no es pecador, que no es tan malo, al cielo no se llega porque uno no es tan malo. Al cielo se llega porque uno ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
El hombre, el primer paso a la salvación es reconocer sus limitaciones, reconocer que es pecador y que necesita del Dios Todopoderoso, que de otra forma no podría acercarse a Dios, porque la mancha de su pecado permanece delante de él, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. No es con obras de justicias que pueda hacer el hombre, sino es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solo Cristo, amigo, puede quitar tu pecado. Solo Cristo puede lavarte y dejarte limpio, sin pecado, porque solo Él dio su vida en la cruz del Calvario. El perdón de los pecados es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Allí, cual Cordero de Dios, Jesucristo derramó su sangre preciosa. Alabado Dios. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Hebreo 9, el versículo 20 al 22 dice: esta es la sangre del pacto que Dios ha demandado. Aleluya. Alabado el Señor. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Dios, en el principio de la historia del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y vagó por el desierto por 40 años, como Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre, aunque el hombre le dé las espaldas a Dios, blasfeme a Dios, no quiera saber nada de Dios, Dios en su infinita misericordia quiere tener comunión con él. Y cuando Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, del templo rodante en el desierto, en el lugar donde el pueblo de Dios se reunía para buscar a Dios, le dio ciertas ordenanzas, estatutos y decretos, en el cual uno de ellos era que de la única forma que el hombre se podía acercar a Dios era por medio de un sustituto. Y dice la palabra que Dios le dio con lujo de detalles lo que tenía que tener la oveja que se presentaba delante del sacerdote en el desierto, en el tabernáculo, la casa de Dios. Allí el sacerdote degollaba el animal y se derramaba la sangre de una víctima inocente, de un sustituto. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque, amado, el sacrificio que se hacía en el tabernáculo solamente cubría los pecados hasta el próximo año de la expiación, que se hacía una sola vez al año. Pero Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez que uno, alabado Dios, acepta a Cristo y Cristo lo lava con su sangre preciosa, el pecado es quitado, la culpa es quitada y tenemos comunión con el Señor. Salvación, amado, para todos los que huyen del mal y del pecado, reciben perdón de su pecado. Aquellos que huyen y se apartan de su pecado. En Isaías 55, verso 7 dice el Señor: deja el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios motiva e insta al hombre que huya y se aparte del pecado. Es la única manera en la cual Dios se puede acercar. El Dios que es 3 veces santo, que no hay pecado en él. No se puede acercar a un hombre y convivir con ese hombre mientras ese hombre conviva con el diablo y con el pecado. Solo Cristo hará morada en una persona que se aparta del pecado y vive en santidad. El perdón de pecado, alabado el Señor, solamente vendrá al que confiesa sus pecados, el que reconoce que es pecador. En 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice, escuche bien amigo, si confesáramos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! Pero tenemos que confesar nuestros pecados a otro hombre en un confesionario y confesar nuestros pecados a otro hombre pecador. No, amado. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios y a quién confesar nuestros pecados. Habrá perdón de pecados si te arrepientes. Y si te arrepientes y te conviertes a Cristo, tendrás perdón de tus pecados. En Hechos capítulo 3, 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado, en estos años en el cual el Dios Todopoderoso me ha concedido el poder servirle, 44 años que le conozco y todo lo que me ha hecho es bien. Dios ha sido bueno para conmigo. Amado, ha llegado de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, bendición celestial. Cuando vivía en el pecado, sin fe y sin esperanza y sin Cristo, viviendo una vida hundida en la maldad, en el pecado, confesé mis pecados a Cristo y Él los perdonó. Solo habrá perdón de pecados, no solo si te arrepientes y le aceptas, sino que crees que Cristo es tu Salvador. Si crees en Cristo como Salvador, Dios te salvará. En Hechos capítulo 16, verso 31, dice que el apóstol San Pablo estaba en la cárcel y allí comenzaron a adorar al Señor. En medio de la situación y la circunstancia en que se encontraba, la Biblia dice que comenzaron a adorar a Dios mientras estaban sus manos y sus pies atados. Dice que comenzaron a adorar a Dios y de repente, amado, alabado el Señor, vino un terremoto y los cimientos de la prisión se sacudieron. Dice la palabra que las puertas de su cárcel, aleluya, se abrió. Entonces, hermano, había un hombre que era el cuidante de todos los presos, temiendo que los presos habían huido, sacó una espada para matarse, porque la ley romana decía que si una persona permitía que los prisioneros escaparan, tenía que pagar con su propia vida. Él entonces, pidiendo a luz, alabado el Señor, dice que Pablo se precipitó adentro, más allá, a ver lo que había. Alabado el Señor. Y cuando se precipitó, vio un hombre allí temblando, que se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer
para ser salvo? Esa es la pregunta que tú te haces hoy, amigo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Sila le dijeron: crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. En Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyereis en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Hermano, que te haya descuidado y hayas pecado delante del Señor, la sangre de Cristo te lava, te deja limpio como si nunca hubiese pecado. Arrepiéntete y apártate de tu pecado y Dios hará una obra en ti. Amigo que no le conoce, acéptale, abra la puerta de tu corazón, permita que Dios haga morada en ti, que te conviertas en un templo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere hacer esa obra en ti. Solo Dios puede perdonar el pecado. Aleluya. Por eso, si creyeres que Jesús es el Señor, aleluya, si lo confesares con tus labios y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Acércate a Cristo. Vuelve al Señor cual hijo pródigo. Donde dejaste al Señor, allí te está esperando. Para sacar el mejor vestido, para poner calzado en tus pies, para poner un anillo en tu mano, para restituir todo lo que el diablo te robó y hacer fiesta, porque este Hijo amado, una vez muerto, ha revivido, perdido estaba y fue hallado. Acéptale, amigo, como tu Señor y Salvador. Cristo escribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Perdonará todos tus pecados, no importando cuán negro o oscuro sean. El Señor te lava con su sangre preciosa y tus pecados vienen a ser como blanca lana, como nieve. El Señor hará una obra poderosa en ti. Y no solamente perdonará tus pecados, te libertará. Porque si el Hijo del Hombre, Jesucristo, te liberta, tú serás verdaderamente libre. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, para suplicarte, Dios de los cielos, por aquellos que en este momento se ponen de rodillas, levantan sus manos, abren la puerta de su corazón, suelta su lengua y cree y confiesan en ti. Confiesan de que tú eres el Señor y que también tú puedes perdonar sus pecados. Y te aceptan como Señor y Salvador. Señor, sálvalos, libértalos, hazlos nuevas criaturas. Y aquellos hermanos descuidados, extiende tu mano de misericordia, aleluya, y extirpa todo pecado de su interior. Aquellos pródigos distanciados que han huido de la presencia de Dios, que vuelven a ti en el día de hoy, perdona sus pecados. En el nombre de Jesús, amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés
en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.